Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor. Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Muy buenas noches, amigos, Dios me los bendiga, bendiciones para todos, la familia de Dios, pueblo de Dios. Qué bueno una vez más saludarles. Permítame, amigo, darle la bienvenida a usted que está por primera, segunda vez a través de estos medios. Me complace mucho saludarles. Soy su servidor y amigo, el pastor Leonardo Gallego. Somos de la Iglesia al Abrigo de Dios de Guayabal, con nuestro pastor Huber Moncada en la Iglesia Central. Y qué bueno pues una vez más saludarles a todos. Me complace mucho. Es un privilegio que Dios nos permite de entrar en el estudio de la bendita y santa palabra de Dios.
Hace poco entonces terminamos el estudio que veníamos haciendo sobre el sacerdocio bíblico y en esta ocasión vamos a iniciar un nuevo estudio para que si usted quiere tomar nota allí donde usted está y usted que nos sigue fielmente a través de estos medios, podamos ser bendecidos a través de estos valiosos estudios que Dios nos permite. Amén. Yo ruego que usted esté muy dispuesto, muy reverente allí a la palabra de Dios, ¿sí? Qué bueno pues que pueda usted estar allí muy reverente. Vamos a orar, a entregarle todo este tiempo a nuestro Dios, como todo se debe hacer, a orar y a descansar en la paz de Dios y que le digamos a nuestro Dios que tome el control, ¿sí? De esta exposición de la palabra, de este estudio, para que todos seamos edificados. Amén. Vamos, mis amados. Señor Dios y Padre bueno, Príncipe de paz, Dios alto y sublime, Jehová Dios de los ejércitos, a ti te damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria, mi Señor amado. Presentamos, mi Señor, de una manera muy especial este estudio de tu palabra, Dios. Y rogamos, Señor, que seas tú dirigiéndonos, hablándonos, enseñándonos, mi Señor, Dios de los cielos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, mi Señor. Toma a cada persona que está allí, Señor, a través, Señor, Dios de la pantalla. Y ruego que tú les bendigas con la bendición de lo alto, Dios. Que permitas, mi Señor, que a través de este estudio pueda haber una palabra de aliento, de consuelo y de fortaleza, porque es palabra tuya. Y tu palabra es de vida. Tu palabra, Señor, es de aliento, de esperanza, Señor. Tu palabra es lo que levanta al ser humano. Tu palabra es lo que transforma, mi Señor, Dios de los cielos, Padre. Pues bien, Señor, Dios, dice tu palabra, que solamente una palabra tuya bastará para sanarnos. Aleluya, mi Señor. Descansamos en ti, Señor, Dios de los cielos, y entregamos este lindo espacio, mi Señor, Dios de los cielos. Amén y amén. Aleluya. Bien, pues, mis amados, así rápidamente, vamos a buscar allí en Primera de Corintios, tan amable. Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 20 al 26. Vamos a empezar un estudio muy bonito que Dios nos va a permitir. Vamos a ser todos muy edificados y aprender de la bendita y santa palabra de Dios. Dice entonces la palabra de Dios, mas ahora, versículo 20, ¿correcto? Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aleluya. Y el versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria a Dios, bendita palabra de nuestro buen Dios. Bien, mis amados, el tema para estudiar es el tema de la resurrección. ¿Cómo? El tema de la resurrección. El tema de la resurrección, entonces, es un tema que es un fundamento de la doctrina de la iglesia cristiana, ¿sí? Es una doctrina muy linda, de una importancia muy grande para la iglesia cristiana durante todos los tiempos, ¿sí? El tema de la resurrección en el pueblo de Dios, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, todo el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, el tema de la resurrección es un tema necesario, evidente y fundamental en el que se apoya la fe cristiana, ¿sí? La resurrección. La resurrección es en lo que nos apoyamos todos los cristianos. ¿De que qué? De que Cristo resucitó. ¿Sí? Resucitó. No solo que nació, no solo que vivió, ¿cierto? Y no solo que murió, sino que Cristo resucitó. Es un tema profundo, muy bonito,
Y vamos a ir mirando a la luz de la palabra el tema de la resurrección. Enastasis en griego nos traduce enastasis resurrección, que quiere decir levantarse, poner en pie, poner en alto, ¿sí? Resurrección, es decir, una restauración de vida, ¿sí? Junto con la plenitud del ser y la personalidad posterior a la muerte. El vocablo latino resurrectio llegó a nuestra lengua como resurrección, ¿sí? Se trata del proceso y el resultado de ¿qué? De resucitar, sí, recuperar la vida después de la muerte, ¿sí? Después de haber muerto. De acuerdo a la Biblia, Jesucristo, ¿qué? Murió sí, pero también resucitó al ¿qué? Al tercer día, eso lo registra la palabra de Dios. Este milagro se celebra en la festividad conocida como ¿qué? Como la Pascua. Recordemos allí de las festividades hebreas de la Pascua. Y esto aquí es un milagro que celebra los cristianos como el tema de la Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El efecto final del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Dónde nos lo dice? Romanos 6:23. Nos dice que y todos pecaron, porque por cuanto todos hemos pecado, ¿sí? Dice que entonces todos pecamos. Dice Romanos 6:23, léalo conmigo más detenidamente. Dice acá la palabra de Dios. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Por eso hay que entender, se hace necesario entender la resurrección, ¿sí? Porque en Cristo nosotros tenemos vida, porque Cristo resucitó, ¿sí? Todos estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Pero cuando una persona, cuando tu amigo que te acercas por primera vez o apenas estás conociendo la vida cristiana, recibes verdaderamente a Jesucristo en el corazón, ¿sí? Y vives para Él, tomas una decisión firme de obedecerle, entonces, cuando tú mueras, ¿cierto? Cuando tú mueras, vendrá un tiempo después que resucitarás y estarás, ¿qué? Con vida, estarás frente a Jesucristo y tendrás vida eterna. ¿Por qué? Porque lo has recibido en tu corazón, has tenido la oportunidad acá en la tierra, ¿sí? La muerte no es el final absoluto de la persona. Ahí no termina todo. El tema de la resurrección es un tema que trae controversias durante todos los tiempos, ¿sí? El pueblo de Dios siempre ha tenido la credibilidad de la resurrección, pero el tema de la resurrección siempre ha traído división, incredulidad, oposición en todo esto, ¿cierto? Pero el efecto, en lo que buscamos cada vez más es valorar la resurrección. La Biblia enseña claramente que todo ser humano se levantará de los muertos. Todo ser humano se levantará de los muertos. Lea conmigo el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 24-26. Evangelio de San Juan, capítulo 11, 24-26. Vamos así rápidamente. Evangelio de San Juan, capítulo 11, 24 al 26, dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Crees esto? En signo de pregunta. Hoy yo te pregunto a ti, ¿tú crees esto? ¿Crees esto? De que Jesucristo resucitó y si lo tenemos a Él, si creemos a Él, tendremos vida eterna con Él. Amén.
Qué lindo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él se iría a preparar moradas. ¿Para quiénes? Para los que le creemos, para los que le obedecemos. La resurrección es un fundamento hermoso y bonito en la vida cristiana, porque un día tú y yo vamos a resucitar. ¿Sí? Ya lo vamos a seguir estudiando. Y sigue diciendo entonces que entonces el alma se reunirá con un cuerpo nuevo y aparecerá ante el Señor. El tema de la resurrección entonces es que es muy claro. Todos vamos a tener una muerte física. Todos. Todas las personas tenemos una muerte física. Jesucristo dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed más bien el que puede matar el cuerpo y el alma. ¿Sí? Es decir, a Dios. Temerle a Dios. Nosotros un día nos vamos a encontrar frente al Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Vamos a resucitar para dar cuentas. Entonces, el punto acá es que la doctrina de la resurrección consta claramente en su forma, más sencilla en las palabras de Pablo. Miremos allí en el libro de los Hechos, ¿sí? El capítulo 24:15. Vamos ahí porque eso requiere un apoyo de los textos bíblicos. El libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15, ¿sí? Hechos 24:15, y dice la palabra de Dios, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Tremendo. Ahí entonces está apoyándose el apóstol Pablo ante la corte de la ley romana, presidida por Félix, y está hablando de la doctrina de la resurrección, ¿sí? Y para ellos no era ajeno este tema. Por eso, como primero, hablemos de la resurrección en el Antiguo Testamento, ¿sí? Aunque esta doctrina de la resurrección se ve con más claridad en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también viene hablándose de la resurrección, ¿sí? De la doctrina de la resurrección se viene hablando progresivamente. Es muy clara, sí, en el Nuevo Testamento y lo vamos a estar mirando. Pero es necesario que vamos al Antiguo Testamento para que veamos la conexión, la claridad, ¿sí? Que nos permite este tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque Dios quiere que tú y yo valoremos la resurrección, ¿sí? La apreciemos. Nótese, mis amados, se hace tan importante predicar de la resurrección porque muchas veces se nos vuelve como cotidiano, un mito, etcétera, que no le damos la suficiente validez, el valor, la importancia. ¿Por qué? ¿A qué va esto? Recuerde cuando Jesucristo le habló tanto tiempo a los apóstoles, siempre fue claro y le dijo que él iba a resucitar, que al tercer día. Él con ellos fue muy claro, ¿cierto? Muy específico, de muchas maneras. Cuando él muere, ¿cierto? Note que ellos se dispersaron de alguna manera. Sí, cuando lo cogieron, cuando él muere. Y luego, pues, de que ya volvieron a estar juntos poco a poco, ellos no, en el fondo, no esperaban que él resucitara. ¿Sí? O sea, no esperaban que resucitara. Hoy en día es lo mismo. Muchas veces para mucha gente hablar de la resurrección se necesita fe, cuesta creer, ¿sí? Cuesta creer. Muchas veces se habla de las cosas de Dios, hasta podemos evangelizar, predicar, hablar, pero ¿hasta qué punto usted y yo creemos de lo que estamos predicando, de lo que estamos hablando? Entonces, por eso se hace necesario predicar de la resurrección, porque hablar del tema de la resurrección es un tema que atormenta al diablo. Claro, porque eso significa esperanza, vida, la eternidad con el Señor, algo que no va a tener el diablo ni los demonios. Sí, ellos no van a tener una eternidad en paz con Cristo, no. Todo lo contrario, como bien sabemos, un lugar preparado para ellos. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, es llevar en fe al pueblo de Dios. Y tenemos que cuidar estos fundamentos, de creer en la resurrección, de que un día vamos a resucitar. Dios nos va a dar un cuerpo y estaremos delante de Él. ¿Ven? Entonces,
¿Por qué se me hace necesario cuidar todo este tema de la resurrección? Porque hace parte de que nosotros tengamos un aliento de nuestra fe, de fortaleza, de esperanza. Pero no sabemos el día de mañana qué posiciones teológicas o qué posturas, qué corrientes nuevas van a venir que quizás van a poner en duda el tema de la resurrección, ¿sí? Entonces, como nótese que hace apenas unos años no había tanta posición teológica, no habían tantas posturas, ¿sí? No habían tantas posturas y han salido muchas posturas que confunden al pueblo de Dios. ¿Y a qué traen todas esas posturas teológicas? ¿Sí? A traer ¿qué? Una liviandad al pueblo de Dios, a traer un descuido. ¿A qué? A la consagración, al fervor, a la pasión, al avivamiento. Que Dios nos ayude. El Antiguo Testamento enseña de la resurrección entonces, ¿sí? Y dice que aunque esta doctrina de la resurrección se ve más clara en el Nuevo Testamento, vemos que el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento creía en la resurrección. Por eso vale la pena que nombremos hombres de la Biblia desde el tiempo antiguo, como ellos creían, lo tenían en claro, en su fe, en su corazón, tenían claro el tema de la resurrección. Hombres como Job, sí, hombres como Job, que se hacen claro, muy evidente, unos textos muy conocidos, donde él dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo dice? Yo sé que mi Redentor vive. Amén, aleluya. Eso lo enseña allí en Job 19, 25, 26. Y dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, y en mi carne he de ver a Dios. Eso se llama fe, eso se llama credibilidad, tener claro el fundamento de la vida cristiana, la resurrección. Yo sé que mi Redentor que vive. No se está hablando de la resurrección. Isaías, dice en Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, sobre el polvo y después de deshecha está mi pie. Sí, perdón. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, ¿sí? Moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aleluya. Bendito el Señor. También nos enseña allí Daniel. Y dice Daniel 12:2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de que va a haber una resurrección. Nótese todos estos apoyos de textos bíblicos desde el tiempo antiguo y hablan de la resurrección. Eso es claro. La Biblia trae una coherencia. Y también nos dice allí en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Él es más grande, la resurrección es más grande que toda muerte, ¿sí? Ahí es donde cobra vida, ahí es donde tiene sentido la resurrección, porque va a ¿qué? Ahí cobra vida, aleluya, gloria a Dios. Por eso, a través de la resurrección, se nos librará de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, estos hombres del Antiguo Testamento nos dan soporte, nos dan un fundamento de que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, que tenía la doctrina de la resurrección, siempre, ¿sí? Por eso la doctrina de la resurrección es un asunto que viene en una coherencia muy bonito. Y cuando estudiamos las Escrituras también en el Nuevo Testamento, vemos la maravilla de encontrarse este tema desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces nos impresionamos viendo toda esta linda doctrina. La doctrina de la resurrección no se limita a las enseñanzas de una época, sino que es una de las verdades eternas reconocidas por el pueblo de Dios en todo tiempo. Entonces la resurrección es una doctrina valiosa que se reconoce que ha estado ¿qué? Durante todos los tiempos y en el pueblo de Dios. Entre los judíos, los de la secta de los saduceos eran aquellos que se presentaban como incrédulos ante el tema de la resurrección. Son los únicos de quienes se declara que ellos no creían allí en la resurrección cuando se le presentan allí al Señor Jesucristo en el Mateo 22, 23. Dice que ellos no creían
en la resurrección y le hacen unas preguntas. Y el Señor Jesucristo responde con mucha sabiduría de que allí no va a ser como en temas de la carnalidad que nosotros tenemos, ¿sí? La naturaleza carnal, sino que allí todo va a ser muy celestial, muy espiritual. También encontramos las palabras de Marta en Juan 11:24, ¿sí? Léalo conmigo. Evangelio de San Juan 11:24. Tan amables. Dice la palabra, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sí, ahí lo que leímos ahora. Tremendo. Encontramos entonces que él le dice a Marta, expresa la opinión popular de los judíos cuando ella dijo que esperaba la resurrección de su hermano. O sea, ella está hablando de un pensamiento popular que ellos tienen. Como judíos, ellos tienen en su mente la doctrina de la resurrección, pero Jesucristo va más allá y son palabras profundas de poder, donde dice que el que cree en mí, ¿cierto? No morirá. Él es la resurrección, Él es la vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánta gente hay hoy en día que realmente habla de estas cosas, pero realmente hasta dónde cree que en Jesucristo está la resurrección y está la vida? Sí, la gente habla de muchas cosas, pero realmente estás preparado. ¿Estás preparado para qué? Para que un día tengamos que partir de esta tierra y saber que vamos a resucitar en un cuerpo y nos tenemos que presentar ante el Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, también allí cuando Pablo declaró su creencia en la resurrección de los muertos, hay un asunto cuando Pablo se presenta en el libro de los Hechos 23:6, él tiene allí un debate y tiene allí un espacio de presentar su palabra, ¿sí? 23:6, y dice que cuando está enfrente del público, cuando está allí debatiéndose este tema, está en cuestionamiento él, que lo quieren apedrear, aporrear, encarcelar, ¿cierto? Está siendo perseguido por lo que predica el nombre de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Tiene una oportunidad allí, léalo conmigo, en Hechos 23:6, y dice la palabra, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza, de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando él menciona esta palabra, el apóstol Pablo en medio del público, allí sabe, él es muy inteligente, muy perceptivo, y sabe que hay un público de saduceos, pero también de fariseos. Los fariseos, ¿sí?, tienen la doctrina de la resurrección, y por eso él aquí menciona que es de este linaje, que es de fariseos, y él habla de la resurrección acá. Entonces, ¿gana qué? Gana apoyo de los fariseos, los saduceos no. Entonces se forma que una división, una discusión en el público entre los saduceos y los fariseos apoyaron a Pablo de alguna manera, ¿sí? Y eso le sirvió al apóstol Pablo en gran parte en estas circunstancias. Entonces encontramos que la resurrección es un tema que traza la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y va llegando allí de la iglesia primitiva, al Señor Jesucristo habla, ¿cierto? Y va llegando hasta el día de hoy. Es un tema que debe ser muy interesante y llamativo, el tema de la resurrección. Entonces, hablamos un poco del Antiguo Testamento, pero mencionemos un poco del Nuevo Testamento, que enseña la resurrección. Y nos deja ver que Cristo no solo enseñó de la resurrección, no solo habló de la doctrina de la resurrección a todo el público, a todas las personas que lo escuchaban, siempre habló de la resurrección. Habló de que él iba a resucitar, pero también resucitó muertos, mostrando que él era ¿qué? La resurrección, él era vida. Tremendo. Pero también Jesucristo, él mismo, no solamente enseñó la doctrina de la resurrección, sino que ¿qué? Sino que al resucitar él corporalmente de la tumba, él llegó a ser ¿qué? Las primicias de la resurrección, de los que durmieron. ¿Sí? Lo acabamos de leer en el texto que empezamos, 15:20.
¿Qué está diciendo con lo de las primicias? Las primicias es un asunto que dice, está hablando allí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20 y está diciendo que a él las primicias de los que durmieron. Les está transmitiendo aplicativamente a ellos primicias de lo mejor. Las primicias era aquello lo que es lo primero de la cosecha, lo mejor de la cosecha, lo primero y lo mejor, y era lo principal que se utilizaba allí dentro del terreno de los hebreos, y por eso menciona aquí la primicia, es la primicia de los que durmieron. ¿Al qué? Al resucitar. No solo enseña de la doctrina de la resurrección, sino que también la aplica él mismo corporalmente. Aleluya, gloria a Dios. Eso tiene mucho sentido en la fe cristiana. Fue una de las doctrinas prominentes en las enseñanzas de los apóstoles. Los apóstoles siempre enseñaron de la resurrección en muchos textos del libro de los Hechos, ¿sí? Filipenses 3:10, etc. Siempre hablaron de la resurrección, ¿sí? Hechos 1:22, 2:31, etc. Hebreos 11:35. Los judíos se resintieron cuando se hablaba de la resurrección, no por el tema de la resurrección, sino que los judíos se resintieron no porque los apóstoles enseñasen la resurrección de entre los muertos, sino por el hecho de que anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. O sea, cuando a ellos se les hablaba de la resurrección, bien, pero cuando ya se centraba en que Jesucristo había resucitado y Él era la resurrección, ¿qué encontramos? Ellos se resintieron contra esto porque todavía no lo creían, ¿cierto? No estaban en su fe preparados. Entonces, ahí se trataba el Evangelio, ese es el poder del Evangelio, cómo cada vez más iba rompiendo paradigmas, ¿sí? Argumentos que ellos tenían en su mente, y poco a poco tenían que meterse los que podían ir recibiendo, tomaban la palabra, las profecías, todo lo que viene desde el tiempo antiguo, y entendían que Jesucristo era el Mesías resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces todo eso se hace muy evidente. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se va a ver una claridad, como un mejor panorama de la resurrección. La resurrección para nosotros, para ti y para mí, tiene que representar una esperanza. Sí, una esperanza. Por eso, para el tiempo de la iglesia primitiva, cuando ellos tenían evidente, claro, de la resurrección, ellos sabían que Cristo había estado vivo con ellos, pero que también resucitó. Por eso para ellos su fe se apoyaba en esa resurrección, y no era para ellos dificultoso, ¿sí?, ser despreciados, menospreciados, perseguidos, encarcelados, latigados, muertos, ¿sí? ¿Por causa de qué? De Cristo, porque ellos tenían su fe, su convicción de que iban a resucitar también con Cristo. Yo no sé hasta qué punto, porque me escuchas allí, usted tiene claro, mi amigo, que cualquier dificultad que usted esté viviendo aquí, todo eso es temporal. Todas las circunstancias que vivamos aquí son temporales. Algún día todo esto va a pasar, y lo más bonito que debe quedar es que estemos preparados para estar una eternidad en paz, en gozo, en refrigerio con nuestro Señor Jesucristo. Él lo prometió, Él lo va a cumplir en tu vida y en mi vida. Vale la pena avanzar en la vida cristiana, vale la pena soportar, tolerar, y vale la pena esperar. Toda dificultad por la que tú estés pasando, ¿cierto?, no tiene comparación con la vida eterna con el Señor Jesucristo. Si tú puedes comparar un poco cuando podemos orar, cuando podemos deleitarnos en la presencia de Dios, cuando tú cierras tus ojos, abres tu corazón al Señor, te abandonas, nota la paz que se siente. Para los que lo podamos experimentar, la paz y el gozo que se siente es algo tan maravilloso, ¿sí?, que muchas veces no queremos que se acabe. Nótese cuando Jesucristo estaba allí orando con aquellos otros hombres, ¿sí?, Pedro, Jacobo, Juan, creo que eran,
ellos allí orando, clamando en este monte, que hicieron que Pedro dijo que hagamos una enramada. Ellos cuando tuvieron este éxtasis de la presencia de Dios allí, ¿sí? Ellos no querían que esto se acabara, que eso terminara. ¿Cómo será ese gozo? ¿Cómo será esa presencia? ¿Cómo será esa paz? Eso tan maravilloso, ¿sí? Tú y yo lo podemos tener si desde este momento tú y yo creemos en Cristo, creemos en la resurrección de Cristo y que un día vamos a estar con Él y le obedecemos. Amén. Por eso vale la pena en esta tierra que tú y yo nos guardemos. Vale la pena que podamos tener paz, tolerar, perdonar, ¿sí? Dejar tantas cosas, poner la otra mejilla. Vale la pena. ¿Por qué? Porque una eternidad con Cristo vale la pena todo. Aleluya, gloria a Dios. Encontramos entonces que en aquel tiempo, ¿sí? Pablo predicó la doctrina de la resurrección con claridad y poder ante los epicúreos, ¿sí? Y los estoicos. Son dos escuelas de filósofos griegos. En el Areópago, ¿sí? En Atenas, dice que en Hechos 17, 16, 34, la resurrección fue siempre un tema principal de la predicación de los apóstoles. Entonces, Pablo tuvo claridad siempre para predicar de la resurrección. No importaba las consecuencias, no importaba la oposición, ¿sí? Él tenía que predicar lo que era el Evangelio. Y el Evangelio implicaba hablar de la resurrección en Cristo, de que Cristo resucitó. Por eso se hace tan necesario hoy en día que haya de verdad evangelistas, ¿sí? Que prediquen como tal la palabra, sin ningún temor, ¿sí? Para ese tiempo significaba una gran oposición, un gran riesgo hablar de estos temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se veía un Pablo que quizás estaba arriesgando su vida, tantas cosas. Para este tiempo ya hablamos de la resurrección, mucha gente puede que crea, ¿cierto? Unos y otros no. El punto es en el tema del Evangelio, cuando lo predicamos, de verdad predicamos lo que es en contra del pecado, en contra de la mundanalidad que se mete a las iglesias, lo que debe ser, lo que no debe ser. ¿Sí? La resurrección es un tema para tocarlo cada vez más, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, que necesitamos estar sin mancha y sin arruga. Es decir, guardados para el Señor, para estar un día con el Señor, para estar allí presentándonos ante el Señor. Para ir terminando, mis amados, quiero que vamos allí al Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29 dice la palabra de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bendito sea el Señor. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es un asunto real. Hoy estamos viviendo temas. Sí, estamos viviendo una situación de crisis de salud, de peste mundialmente, donde nadie quizás esperaba esto, ni siquiera los que predicamos, ni siquiera cuando empezaba el año nos imaginábamos que íbamos a estar con tapabocas, encerrados en las casas, ¿sí? Con tantos temas de bioseguridad, ¿sí? Con tantos requerimientos, etcétera. Ningún gobierno, ningún planeta se imaginó que íbamos a estar así. Tremendo, todo lo que viene aconteciendo desde que empezó el 2020. Y no sabemos, pero el tema es, ¿qué dice Jesucristo frente a esto que estamos viendo? Es necesario que ¿qué? Que todo esto acontezca. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. La palabra dice que habrá, que un día resucitaremos. Lo acabamos de leer, ¿cierto? Unos para vida y otros para condenación. Creas tú o no lo creas en el Señor Jesús,
¿cierto? No sé, cualquier persona que tenga cualquier tipo de religión, pero el asunto es que la palabra se cumple, es fiel y es verdadero. Ha demostrado que la palabra de Dios se viene cumpliendo. Estamos viendo pestes y es bíblico. Y más cosas vendrán, porque es principio de dolores. Dios tenga misericordia. No nos queda sino decir eso, pero la palabra se debe cumplir. ¿Qué nos queda entonces a ti y a mí? Definitivamente, no nos va a salvar las posesiones materiales, no nos van a salvar los estudios que tú y yo tengamos, el nivel de estatus que tengamos, no nos va a salvar tantas otras cosas terrenales. Lo único que a ti y a mí nos va a salvar es tener a Jesucristo en el corazón y obedecerle, para que un día que resucitemos, ¿sí?, estemos en una vida eterna con Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Hay muchos esfuerzos, hay muchas dificultades, hay muchas injusticias, ¿sí? Vemos la mano de Dios. Dios es bueno y Dios ama a los justos. Dios está ahí, ¿cierto? Como ese ángel protector, está ahí nuestro buen Dios alrededor de los justos. Dios tiene promesas muy lindas, pero la verdad, hay sufrimiento, hay angustias, ¿cierto? Hay injusticias en el creyente, en los que amamos a Dios. Hay cosas difíciles que podemos vivir, pero el Señor siempre nos está diciendo que soportemos, que esperemos, que perseveremos, ¿sí? Que lo miremos a Él, que no desmayemos, ¿sí? Que Él tiene allí coronas para ti y para mí. Él tiene recompensas buenas para ti y para mí, y por eso vale la pena. Vale la pena entonces que podamos mirar la resurrección. Que un día resucitemos juntamente con Él. Vamos a morir, sí, pero el Señor nos va a dar otro cuerpo y estaremos enfrente de Él. ¿Para qué? Para que podamos en la paz de Dios ir a sus moradas. Bendito sea el Señor. Dios tenga misericordia. Y a ti que me escuchas, mi amigo, yo te invito para que oremos, todos. Para que oremos y le digamos al Señor, sí, Señor, yo creo en la resurrección. Yo creo que tú, sí, Señor, viniste a la tierra siendo Dios, te hiciste hombre, ¿sí? Señor de los cielos y Dios todopoderoso, santo y eterno. Santo y eterno, mi Señor, Dios de los cielos, Padre. Tu palabra es fiel y verdadera, mi Señor. Y tu palabra nos enseña desde el tiempo antiguo, Señor. Y el Nuevo Testamento nos enseña, mi Señor, que la resurrección, Señor, es real. Y tú, Señor, fuiste esa primicia. No solo hablaste de la doctrina de la resurrección, sino, Señor, Dios de los cielos, Padre, que tú fuiste esa primicia corporal, porque tú moriste, sí, Señor, pero al tercer día resucitaste. Eres esa primicia de los que durmieron. Mi Señor, hoy la fe cristiana reposa y descansa en la resurrección de Cristo. Nosotros creemos que tú eres el Cristo resucitado y que un día todos, nosotros los cristianos que te amamos, mi Señor, la iglesia, estaremos contigo, mi Señor. Nosotros lo creemos a tu palabra, mi Señor, Dios de los cielos, Padre. ¿Cuántas veces podemos escuchar gente que se burla, Señor, que son burlescos, burlones, mi Señor, en cuanto a la resurrección, Señor, de que el muerto está, de que no hay infierno, ¿sí? De que infierno es el que está acá, y no creen y se mofan. Mi Señor, por favor, ten misericordia de esta humanidad, Señor, y por favor ayúdanos a nosotros, Señor, a aumentar nuestra fe, Te damos gracias, mi Señor, por esta bondad de permitirnos, Señor Dios, tenerte en nuestro corazón, poder amarte, vivirte, Señor, Dios de los cielos, Padre. Hoy, Señor, estamos aquí, Señor, pero sabemos que un día, quizás no muy lejano, podemos abrir nuestros ojos y estaremos allí en esa vida celestial, en ese otro mundo celestial, Señor. Un día estaremos allí, quizás unos más ligeros que otros, pero todos vamos a resucitar. Y como lo acabé de leer, unos para condenación y otros para vida eterna. Mi Señor, ten misericordia.
Ayúdanos a no desviarnos. Ayúdanos a no poner la mirada, Señor, en lo terrenal, en lo material, a no dejarnos desviar de codicia, de malicia, de vanidades, mi Señor, todo esto que entorpece el Evangelio, mi Señor. Ayúdanos a ser guardados para ti, para que nuestra congregación también sea guardada, mi Señor, Dios de los cielos, en santidad, Señor, como lo manda tu palabra, mi Señor, reverentes a ti, Señor, discerniendo, teniendo la capacidad de discernir lo santo y lo profano, y con carácter y autoridad para desechar todo lo que no es de Dios. Padre, Señor, ayúdanos, Dios, a valorar cada vez más, Señor, la resurrección, Señor. Que un día, Señor, estaremos contigo, mi Señor. Gracias, gracias. Yo ruego que bendigas cada familia allí representada, mi Señor. Cada persona que está allí, Señor, quizás con desánimos. Cuántos pensamientos quizás de suicidio, mi Señor. Cuántos jóvenes, Señor, no queriendo vivir, no queriendo seguir. Cuántas mujeres abandonadas, cuántos hombres con fracasos, Dios, no queriendo saber más de la vida. Pero hoy Dios te visita y hoy Dios te dice que sí hay esperanza, que sí hay consuelo para ti, que Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene algo nuevo para ti, para tu vida, si tú miras al Señor, si tú le amas, si tú le crees, si tú lo recibes en el corazón. Él va a llenar tu vida y solo Él puede transformar tu vida. Por eso la resurrección significa levantarte, ponerte en pie, restaurar vida. Él viene a hacer una resurrección en tu vida. ¿Sí? Él viene a hacer una resurrección en tu vida si tú lo permites. Si tú lo permites, deja que el Señor Jesucristo obre en ti. Deja que el Señor Jesucristo obre en ti, recíbelo. No lo menosprecies. No lo rechaces más y más y más. ¿Cuánto tiempo llevas rechazándolo? No, solamente cierra tus ojitos y dile, Señor Jesucristo, eres bienvenido. Eres bienvenido a mi vida. Yo te abro las puertas de mi corazón. Te ruego que me perdones tanto pecado, que me borres del libro de la muerte, que me inscribas en el libro de la vida, que me permitas vivir para ti, Señor. Hoy ven a mi vida, Señor, y dame esa resurrección en ti, que yo tenga una vida nueva en Cristo Jesús. Dígale, Señor, yo te amo, yo te creo, Señor Dios de los cielos. Damos honor y gloria a tu santo nombre. Espíritu de Dios, santo, santo, santo. Aleluya, mis amados, Dios les bendiga. Qué bendición este favor y esta benevolencia que Dios nos permite. Yo ruego que usted allí siga fiel con estos mensajes que Dios nos permite, que son de toda honestidad y de toda sinceridad para que las almas sean restauradas. Yo ruego que usted pueda allí transmitir a otras personas para que otros sean también evangelizados y la palabra de Dios se extienda. Recuerde suscribirse, y no solo suscribirse, sino darle a la campanita que aparece allí para que le sigan llegando los recordatorios de los mensajes. Recuerdes todos los jueves a las 8 y los domingos a las 9 de la mañana en el abrigo de Dios de Guayabal. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga.